Regresamos a Emblemas TV, el poder de la imagen y de la información. Continuamos con este documental especial referente al trabajo que ha realizado Foro Cívico México Laico y estudiantes laicos aquí en el estado de Campeche. Y con nosotros nos acompaña un representante de Foro Cívico México Laico, Caleb Estrella. Caleb, ¿qué tal? Pues aquí, pues de una forma, pues algo tristes porque aquí en Campeche se aprobó la reforma al artículo 24. Desgraciadamente no hubo ahora sí que un estudio profundo, un análisis de las consecuencias graves que esta van a traer a prácticamente a todos los mexicanos, y nosotros como campechanos somos partes de este México que desgraciadamente lo laico se está destruyendo. Al reformarse el artículo 24, prácticamente estamos dando pie para que la religión entre a las escuelas públicas, y esto sería como un parteaguas para también considerar ya al Estado como un Estado confesional, que diríamos que cada uno de los artículos, como es el tercero, que es medular para la educación, una educación laica, el quinto, el 27, el 130, y darían muchos giros y darían pie, como dije hace un momento, a lo que es un Estado confesional. Caleb, nosotros estuvimos también en el Congreso cuando se realizó esta aprobación, y nosotros como medio, que tenemos la libertad de expresión en nuestro país todavía, sí notamos que los diputados, algunos de ellos al momento de la aprobación, al emitir su voto en el Congreso, los vimos de una forma conservadora, si así lo podemos decir. O sea, no hubo una firmeza en la aprobación como diputados, ¿no? Y tampoco se les vio que lo hayan hecho con conciencia y que hayan estudiado este dictamen y que hubieran también hablado con las demás organizaciones, porque estuvimos presentes con Foro Cívico México Laico, a la cual representas, pero faltaron muchos más. Y yo creo que no debieron ellos todavía llevarla al pleno hasta que no hubieran platicado con los demás organismos que hay aquí en el estado de Campeche. Por supuesto, no hubo, ahora sí como lo mencioné hace un momento, un estudio profundo, jurídico, que es lo que principalmente estamos hablando de una modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es así nuestra ley fundamental, nuestra base, lo que nos consolida como estados, como ahora sí como mexicanos que somos. No hubo un estudio profundo, un análisis profundo, y como acertadamente lo acabas de mencionar, no se dio la oportunidad para que más grupos dieran una postura, dijeran sus opiniones, expresaran ahora sí que el sentimiento que tienen hacia esta reforma. Entonces estamos observando que siguieron una línea de aprobación que realmente no hubo en ellos un sustento jurídico, y solamente uno de ellos fue el que defendió ahora sí que la postura de reformarlo, pero nunca sustenta de forma jurídica las convicciones éticas, que es lo que estamos viendo que principalmente son lo que va a afectar tanto principalmente en la introducción a las escuelas públicas o a los trabajos, a los centros laborales, y esto pues prácticamente sería una violación a las garantías individuales que tenemos los mexicanos. También observamos que en el Congreso, en el debate referente a esta aprobación, los diputados de izquierda, ellos contundentemente dijeron que esta reforma atenta contra el Estado laico en el país, y pasó únicamente el diputado del PRI, pero de una forma sin el fundamento como mencionas. Dice que esta reforma tiene que ser aprobada, o sea, dando a entender que ya hay una línea política para la aprobación, o ¿cómo ves? Por supuesto, la línea política que venían siguiendo, y no solamente en el estado de Campeche, hemos visto y hemos investigado que en muchos estados se han aprobado de la misma manera. No hay un fundamento, no sustentan jurídicamente esta aprobación, y estamos viendo que realmente hay algo atrás de ellos. Hay un poder, pienso yo, que los está obligando a seguir esa línea, y estamos observando que están metiendo las manos, principalmente ahora sí que vamos a hablar abiertamente, el clero romano, se está metiendo ahora sí que las formas políticas, ahora sí que más allá, como el gobernador, y entonces estamos decepcionados ahora sí que de nuestros diputados, porque realmente no nos
ahora sí que no nos convencieron del voto que ellos hicieron. Es cierto que, como lo mencionaste y acertadamente bien dicho, es de que los diputados de izquierda dijeron la verdad. Esta reforma prácticamente está violando, está destruyendo ahora sí que el estado laico en el que estamos viviendo, y entonces vemos cómo ellos mismos señalaron digamos al clero romano directamente, señalaron al presidente actual que está por salir, para mencionarlo igual, está por salir Felipe Calderón y está por entrar Enrique Peña Nieto, y ellos mismos, los mismos diputados de izquierda, señalaron que ellos están siguiendo una línea por parte de los partidos del PRI y del PAN, que ahora se han unido y están destruyendo lo que es el estado laico, nos están vulnerando nuestros propios derechos. Entonces pienso yo que esto que ha ocurrido en Campeche es una desgracia y es una tristeza para nosotros. También observamos que el diputado de izquierda hasta dijo es un pleonasmo a esta reforma. Sin embargo, también el del PRI menciona que es una ampliación, entre comillas, porque nosotros también vemos que hay una restricción, no es una ampliación, es una restricción a las convicciones, porque en el momento que se menciona en el artículo 24 convicciones éticas, simplemente van a proteger a los que tienen convicciones éticas. ¿Dónde van a quedar las que no son éticas? Así es. Prácticamente, en lugar de ampliar estas garantías, las están restringiendo, porque la actual Constitución dice que somos libres de profesar, de creer y practicar lo que nosotros ahora sí más nos parezca, pero en el momento que aplicamos la palabra derecho, el derecho ya es algo restrictivo, es algo condicionante, es algo que me señala un límite. Es decir, un principio en derecho dice que nuestro derecho termina donde empieza el del otro, y eso me lo regula una ley, me lo regula un reglamento. Y la Constitución es un regulador para todas las demás leyes. Entonces estamos viendo que ya la autoridad va a regular estas convicciones éticas. Y ahora pensemos cuáles van a ser éticas y cuáles no. Y si pensamos cuáles van a ser éticas y cuáles no, dependiendo de la persona que vaya a regular estas convicciones malamente llamadas éticas, porque prácticamente van a restringir muchas cosas y que a lo largo pues prácticamente van a vulnerar ahora sí que nuestras garantías, nuestros derechos. Pues, ¿qué te parece, Caleb? Vamos a ver esta información que hubo en el Congreso el pasado 23 de noviembre. Claro, vamos a verlo, cómo sucedió, cómo pasó, y para que la gente observe, mire que lo que estamos viviendo en el estado de Campeche lamentablemente es para nosotros una vergüenza, porque a lo largo de la historia en Campeche hay muchos juristas, es una cuna de abogados, es una cuna de juristas donde se ha desenvuelto muchas cosas buenas, y es una tristeza y es una vergüenza a la vez cómo nuestros diputados han aprobado el artículo 24 para reformarlo. Pues vamos adelante con estas imágenes para que la gente observe todo lo que ocurrió en nuestro estado de Campeche. Pues los invitamos a ver estas imágenes en un momento más. Campeche, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: número, artículo primero, se aprueba la minuta proyecto de decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviados por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo tenor literal es el siguiente: minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo primero. Se reforma el primer párrafo del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esa libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.
Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo 2. Publíquese este decreto en el Periódico Oficial del Estado y remítase copia de él, así como del correspondiente expediente, a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para los efectos constitucionales conducentes. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Ana María López Hernández. Haga uso de la tribuna, compañera diputada. La iniciativa de reforma al artículo 24 constitucional contiene 3 libertades en concreto: libertad de convicciones éticas, libertad de conciencia y libertad de religión. Un problema inicial es que la libertad de convicciones éticas no protege a todas las convicciones, sino que excluye a las convicciones que se consideren no éticas. Mientras que las primeras estarán amparadas constitucionalmente, las segundas carecerán de tal protección. Pero la distinción entre convicciones éticas y convicciones no éticas generará serios conflictos, porque no existe un orden ético uniforme o único. Por ejemplo, mientras que para algunos la eutanasia es una convicción ética, para otros no lo es. Y lo mismo se puede decir de la fertilización in vitro, transfusiones sanguíneas, la investigación con células madre, la clonación, etcétera, etcétera. ¿Se encuentran estos dilemas amparados o no por la libertad de convicciones éticas? Esto nos conduce al problema central. El Estado tendrá que resolver por conducto de sus órganos competentes si tales cuestiones son o no convicciones éticas. Pero al hacerlo, el Estado estará primero invadiendo un campo que le está vedado, la conciencia o ética individual, y segundo, definiendo una ética oficial o constitucionalmente protegida. La intromisión del Estado en las convicciones o creencias de la población, con la pretensión además de clasificarlas de éticas o de no éticas, es una aberrante agresión a la conciencia personal. Es una característica clara de un Estado totalitario. De aprobarse esta reforma, el Estado mexicano ya no solo determinará lo jurídicamente válido, sino que ahora decidirá, además, lo éticamente válido. En efecto, ya no solo tendrá el monopolio de lo jurídico, sino también el monopolio de lo ético. Corresponde al Estado mexicano decidir si las convicciones o creencias de la población son éticas o no, a fin de proteger solo las primeras y dejar sin cobertura constitucional a las segundas. Compete al Estado establecer una ética oficial o constitucionalmente protegida y excluir otras concepciones éticas. Solo tendremos los mexicanos libertad para poseer las convicciones que el Estado califique de éticas, pero no para las creencias que el Estado considere no éticas. ¿Conforme a qué patrón ético calificará el Estado nuestras convicciones? Muy distinto sería, compañeras y compañeros, que el artículo 24 constitucional garantizara libertad de convicciones, de todas las convicciones, mientras permanezcan en el fuero interno o conciencia del ciudadano, pero no a la libertad de convicciones éticas, porque entonces se pone en manos del Estado la facultad de calificar nuestras creencias y de proteger solo aquellas que el propio Estado decida que son éticas. Al final, un Estado que se arroga la facultad de decidir si las condiciones o creencias de los ciudadanos son o no éticas, y con base en ello determinar si las protege o no, deja de ser un Estado de derecho y se convierte en un Estado totalitario. ¿Qué definición de la palabra conciencia se usará de referencia en el marco normativo del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos? Asimismo, el término conciencia
aparecen varias disciplinas, diversos aspectos relacionados con la conciencia se abordan en los siguientes artículos: conciencia en general, conciencia y ética, conciencia y filosofía, conciencia y moral, conciencia y psicología, conciencia y psiquiatría, conciencia y religión, conciencia colectiva, conciencia de clase, conciencia situacional y estados de conciencia. La conciencia de latín conscientia, conocimiento compartido, se define en general como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Se refiere a la moral o bien a la recepción normal de los estímulos del interior y del exterior. Conciencia también se refiere al saber de sí mismo, al conocimiento que es el espíritu humano, tiene su propia existencia, estados o actos. Conciencia se aplica a lo ético o a los juicios sobre el bien y el mal de nuestras acciones. La conciencia moral puede llevar a diferentes personas a actuar de diferentes modos, de acuerdo con sus principios. Una persona puede considerar ir a la guerra como un deber ético, mientras que otras pueden creer un deber ético el evitar la guerra bajo cualquier circunstancia. La conciencia percibida desde el punto de vista religioso es el conocimiento de un individuo sobre el bien y el mal. Según el cristianismo, la conciencia sería la parte del espíritu que analiza si lo que hace la persona está bien o está mal. Un cristiano debe guiarse por la voz de la conciencia y comparar con lo que él cree que haría Jesucristo en las mismas circunstancias. Según el catolicismo, la conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe, que es justo y recto. Mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. El núcleo más secreto y el sagrario del hombre es el que se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Es la conciencia que de modo admirable da a conocer esa ley. Algunas otras iglesias consideran el seguir la conciencia propia tan importante como el obedecer la autoridad civil y religiosa. Según el hinduismo, la conciencia es una calidad eterna, o sea, sin principio ni fin, que posee el alma espiritual. La conciencia no aumenta ni disminuye, solo se enfoca en algo. En el contexto espiritual, la conciencia se dirige a alguna forma de Dios o a la energía divina omnipotente. Como se observa, compañeras y compañeros, existe un sinfín de definiciones para el término de conciencia, lo que trascendía el espíritu de las leyes al tener que interpretarlas en estricto sentido gramatical. Por todo lo anterior, la representación legislativa del Partido del Trabajo hace un exhorto a los diputados de este Congreso del Estado de Campeche a revisar con gran profundidad el sentido de su voto y no proporcionar al Estado herramientas legislativas retrógradas y que atentan contra las libertades fundamentales del individuo. No se puede votar a la ligera, sin análisis de fondo de las repercusiones que tendrá esta modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No podemos permitir leyes discriminatorias que atentan contra los principios de igualdad y equidad, privilegiando los conceptos y valores morales de un determinado grupo. Pues recordemos que nuestra función en este Congreso